buenos días. Agradezco al doctor Eric Alexanderson por la invitación para poder darles este pequeño taller de arritmias supraventriculares. Espero que les sea de su agrado y que les sirva para su práctica clínica diaria. Primeramente vamos a iniciar con un breve repaso de la fisiología de la célula miocárdica, la cual hay que recordar que va a permitir que el corazón actúe como un sinsitio en el cual se van a transmitir los estímulos a través de todo el tejido miocárdico y va a permitir que el tejido muscular o las fibras musculares realicen su función de contraerse, pero todo con el inicio de un estímulo. Hay que recordar que las células del nodo sinusal son el marcapaso intrínseco del corazón y van a estar estimulándose de manera automática. Entonces el potencial de acción inicia con un estímulo que va a abrir los canales de sodio rápidos que van a permitir su entrada hacia la célula y van a cambiar el potencial electronegativo que teníamos hasta volverlo positivo. Al haber esa entrada se va a elevar el potencial de acción, después se van a abrir los canales de calcio que van a permitir la fase de meseta y posteriormente se van a abrir los canales de potasio que van a permitir su salida y como también al igual que el sodio es un ion positivo, al salir de la célula vamos a ir recuperando esa electronegatividad que teníamos en un principio y al final en la fase 4 es donde la bomba de sodio-potasio va a restablecer la homeostasis al volver a sacar el sodio y volver a meter el potasio, recuperando así la homeostasis que teníamos en un inicio. Lo que hay que recordar es que aquí puede ser el periodo vulnerable o el periodo refractario relativo, donde si hay algún otro estímulo externo, se puede volver a despolarizar nuestra célula miocárdica y es ahí donde puede haber arritmias. Hay que recordar que el electrocardiograma lo que interpreta es la despolarización en conjunto de aurículas y de ventrículos. Hay que recordar que la onda P es la despolarización de las aurículas. El intervalo PR va a ser ese retraso que hay entre la conducción de las aurículas hacia los ventrículos para que se puedan primero contraer las aurículas y posteriormente se contraigan los ventrículos. El QRS es la despolarización de los ventrículos. El QT va a ser la sístole eléctrica y la onda T va a ser la repolarización de los ventrículos. Hay que recordar que la repolarización de las aurículas no se ve porque está tapada por el complejo QRS. Entonces, cuando se despolarizan las células miocárdicas, se van a contraer y van a permitir que se realice el ciclo cardíaco en el que primeramente hay una contracción de las aurículas para que se llenen los ventrículos y posteriormente eyecten su contenido hacia la aorta y hacia la arteria pulmonar para cumplir la función de bombear la sangre y contribuir y permitir el gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces todo eso se realiza de manera rítmica como lo estamos viendo en el esquema, en el que como ya sabemos el nodo sinusal pues es el marcapaso intrínseco del corazón a través de los nodos internodales de Bachmann, Beckenbach y Torel. Llega el estímulo hacia el nodo auricular-ventricular donde sufre un retraso para que se contraigan primero las aurículas y después en el haz de His que se continúa con la rama derecha y la rama izquierda, ya se transmite el estímulo a través de las fibras de Purkinje hacia cada ventrículo, lo que va a permitir que se haga todo de manera ordenada o con el ritmo sinusal. ¿Ok? Entonces, primeramente debemos de conocer cómo identificamos por electrocardiografía el ritmo sinusal para saber cuándo vamos a tener una arritmia cardíaca. Entonces, el ritmo sinusal
va a ser entre una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto. Podemos tener a partir de ahí bradicardia sinusal o taquicardia sinusal. Pero, como ya habrán visto antes, al calcular el eje eléctrico también de QRS, también podemos calcular el eje eléctrico de la onda P y de la onda T. Entonces, aquí podemos ver que el eje de la onda P, para que sea sinusal, debe de ser a más 54 grados. La onda P debe de ser positiva en la mayoría de las derivaciones. Puede ser isodifásica en B1 y en ABL, y debe de ser negativa en ABR. Si la onda P no es positiva en las demás derivaciones o es positiva en ABR, hay que pensar que no se colocaron bien los cables, o pensar que podemos tener un ritmo auricular bajo, o podemos tener marcapasos ectópicos o estímulos auriculares que estén fuera del nodo sinusal, o hasta un situs inverso. Pero estas son las características que debe de tener para que sea un ritmo sinusal. La secuencia de interpretación de un electrocardiograma, debemos de seguir esta secuencia. Primero, analizar el ritmo, si es sinusal o si es no sinusal. Analizar la frecuencia cardíaca, analizar el eje eléctrico, la posición del corazón, la rotación del corazón, y entonces sí, ya las medidas de ondas e intervalos y anormalidades. Aquí lo que nos va a interesar en esta clase va a ser cuándo analizar cuando tenga un ritmo sinusal o cuándo no. La frecuencia cardíaca la podemos sacar en el electrocardiograma al dividir 300 entre el número de cuadros grandes que hay entre una R y otra R, o 1500 entre el número de cuadros pequeños que hay entre una R y otra R. En el caso de ritmos irregulares o de fibrilación auricular, debemos de contar los complejos QRS que hay en 15 cuadros grandes y multiplicarlos por 20, o en su defecto contar 30 cuadros grandes y multiplicarlos por 10. Así vamos a poder sacar la respuesta ventricular media que pueda tener una fibrilación auricular, que va a ser la más arrítmica de las arritmias, como dicen. Bueno, y las arritmias pues se pueden clasificar de diferentes formas. Aquí yo voy a abordar este tipo de clasificaciones con fines académicos. Entonces, por su localización, se pueden dividir obviamente en supraventriculares y ventriculares. Pero como nos importan más específicamente, pueden ser arritmias atriales, ya que su origen va a estar por encima de la bifurcación de las de His, arritmias del tejido de la unión atrioventricular y pues obviamente las arritmias ventriculares, que no va a ser tema de esta plática. También se pueden clasificar por su mecanismo, ya sea que sean arritmias automáticas o arritmias por una reentrada. Y por temporalidad, obviamente en las que pueden ser paroxísticas o permanentes. Los mecanismos que generan arritmias pueden ser por cambios en el automatismo, es decir, se aumenta la pendiente de la fase 4 y se puede retrasar el alcance del umbral. O sea, vamos a tener un potencial de reposo menos electronegativo y eso puede permitir que un umbral llegue más rápido. Puede ser por mismos medicamentos, ya sea por digitálicos, por aminas vasoactivas, por desequilibrios ácido-base o electrolíticos como la hipocalemia o la hipomagnesemia, la isquemia, que a final de cuentas va a permitir o va a disminuir la cantidad de ATP en las células miocárdicas. Eso va a hacer que nuestra bomba de sodio y potasio no funcione adecuadamente y vamos a tener ahí alteraciones en nuestro potencial de acción de reposo por traumas cardíacos, cambios en el plasmotropismo, ya sea por menor o mayor electronegatividad del potencial de reposo, desequilibrios ácido-base o electrolíticos, o procesos que mantienen arritmias, ya sea por un marcapaso latente o estímulos ectópicos.
como cuando ponemos un marcapaso temporal, si no ponemos bien adecuadamente la sensibilidad, podemos mandar un estímulo cuando esté en periodo refractario relativo y generar una arritmia por entrada de impulsos que van a redirigir la propagación o mantener la excitación por haces que son extras a nuestro sistema de conducción normal que vamos a ver más adelante, o por células con diferente periodo refractario, que también pueden ser por sitios donde haya isquemia y donde no haya isquemia. Aquí podemos ver un esquema de lo que pasa en la fibrilación auricular, en el cual vamos a tener pequeños circuitos anormales, todos desorganizados, en el cual va a provocar que no haya una contracción organizada de las células de las aurículas, lo cual va a hacer que se pierda la función contráctil de las aurículas. Aquí hay que recordar que el tejido fibroso separa tanto las aurículas de los ventrículos y que solamente a través del nodo auriculoventricular se van a transmitir estos estímulos. Entonces, hasta que no recuperemos el periodo refractario, ya sea relativo o absoluto, los ventrículos van a volver a contraerse. Por eso es que la respuesta ventricular puede ser normal, puede ser media, alta, rápida o lenta. En la fibrilación auricular, la respuesta de los ventrículos. ¿Okay? En cambio, en el flóter auricular vamos a tener un circuito de membrana correntada en el cual se va a ver que va a ser antihorario, y por eso en el electrocardiograma vamos a ver las ondas F mayúsculas o en dientes de sierra, a diferencia de las ondas F que vemos comúnmente en la fibrilación auricular o, o que no se ven. ¿Okay? El flotter puede ser típico, en el cual se ven en D3 ABF y D2 negativos por el giro antihorario. Puede ser atípico, en el cual se ven positivos en estas derivaciones por que el giro sí es horario. Aquí vamos a ver el mecanismo de por qué se genera una taquicardia por reentrada intranodal. Normalmente tenemos una sola vía en el cual se comunican los atrios y los ventrículos, que es el nodo AB. Pero cuando hay un circuito de reentrada debe de haber otra vía accesoria que debe de tener una distinta periodo refractario y una distinta velocidad. Entonces, cuando normalmente viene el estímulo sinusal, se transmite por la vía accesoria, que es rápida, y se transmite hacia los ventrículos. Entonces, cuando es típica, la vía lenta va a encontrar en periodo refractario absoluto y no se va a transmitir. Eso es cuando es la reentrada intranodal típica. Cuando es atípica, al contrario, se va a transmitir por la vía lenta hacia los ventrículos y va a regresar por la vía accesoria, que después del estímulo anterior ya va a estar en su periodo, ya va a haber culminado su periodo refractario y se va a regresar hacia los atrios o hacia las aurículas. Pero al principio no se fue por la vía rápida porque estaba en periodo refractario. Entonces, normalmente lo que nosotros vamos a ver en el electrocardiograma es que después del complejo QRS, en las distintas derivaciones, dependiendo de la localización de nuestra vía accesoria, vamos a ver que después del complejo QRS vamos a ver ondas P. ¿Eso por qué? Porque se está haciendo la reentrada. Entonces eso es lo que normalmente caracteriza a las reentradas. Es importante que sepamos los mecanismos de las drogas antiarrítmicas, aunque no es motivo de esta clase, pero hay que saber que la clase 1 bloquean los canales de sodio y de diferente
forma pueden alterar la repolarización. Los 1A la prolongan, los 1B las acortan, 1C no hay cambios y la nueva de la ranolacina lo prolonga. Los 2, los clase 2 como los beta bloqueadores, no cambian el periodo de repolarización, pero disminuyen la, la activación del nodo sinusal. Los 3 marcamente prolongan el periodo refractario como la miodarona. Los 4 son los bloqueantes de los canales de calcio, como el verapamil y el diltiazem. Y los 5 abren los canales de potasio, es decir, hiperpolarizan el potencial de acción, como lo es la adenosina y la ivabradina, que todavía no está clasificada. Entonces, estos son los cambios que nos pueden generar en el potencial de acción. No es motivo, no voy a ahondar más en esto, pero sí es importante que lo sepan para saber en qué tipo de arritmias vamos a utilizar cada uno. En definición, entonces, una taquicardia supraventricular va a ser un ritmo rápido compuesto por 3 o más estímulos originados por encima de la unión atrioventricular. Entonces, aquí vamos a tener un electrocardiograma de un paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando llega un paciente con una arritmia cardíaca? Primero, ver qué ritmo tiene, su frecuencia cardíaca, qué tipo de arritmia es la que tiene. Lo que queremos que se lleven de este curso es que sepan identificar estos tipos de arritmias y que sepan también actuar para que podamos ayudar a esto. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Primero, cuando nos llega un paciente, debemos de vigilar que su vía aérea esté permeable, ya sea que esté consciente o inconsciente, ahí podremos ayudarle. Utilizar oxígeno en caso de hipoxemia. Tener un monitor cardíaco para identificar su ritmo. Monitorizar su presión arterial y su oximetría. Entonces, lo primero que nos debemos de preguntar es, ¿el paciente está consciente? ¿El paciente tiene pulso? Porque si el paciente no tiene pulso, entonces está en paro cardíaco y hay que iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar y ver si tiene ritmo desfibrilable o tiene un ritmo no desfibrilable y ya, eso es motivo de otra clase. Pero si el paciente está consciente y tiene pulso, hay que identificar el tipo de arritmia mediante un electrocardiograma, ver si es de complejo estrecho o de complejo amplio, es decir, que el QRS mida más de 0.12 segundos. Y 3, si la taquiarritmia es persistente, ¿me está causando un bajo gasto cardíaco? Porque si es así, hay que hacernos estas preguntas. Si el paciente tiene hipotensión arterial, si tiene alteración mental aguda, si tiene signos de hipoperfusión, ya sea extremidades frías, llenado capilar tardío o, o datos de hipoperfusión. Si tiene dolor torácico y de tipo isquémico, porque le esté causando ahí un cambio en, en la en el aporte de demanda de oxígeno o que le esté causando insuficiencia cardíaca aguda. Si cualquiera de las arritmias supraventriculares le está causando esto al paciente, tenemos que rápidamente actuar porque la arritmia está causando que tenga inestabilidad hemodinámica. Entonces, tenemos que sedar al paciente y realizar una cardioversión eléctrica sincronizada. Si el complejo es estrecho y es regular, podemos iniciar en caso de tener un desfibrilador eh, bifásico entre 50 y 100 joules. Obviamente debemos de siempre buscar en los desfibriladores la opción de sincronizado para que sea una cardioversión eléctrica, si no vamos a desfibrilar. Entonces, si es estrecho y es irregular, podemos empezar con 100 a 120 a 200 joules si es bifásico
o 200 si es monofásico nuestro desfibrilador. Si el complejo es ancho y es regular, iniciar con 100 joules, o si el complejo es ancho y es irregular, a 200 joules y de manera no sincronizada. Entonces, esto es lo más importante que nos debemos de llevar para esta clase, que es identificar si le está causando una arritmia, inestabilidad hemodinámica al paciente para actuar lo más pronto posible y ayudar a este paciente. Entonces, el paciente que está estable, podemos utilizar medicamentos antiarrítmicos, que no es motivo de esta clase, pero aquí pueden ver en esta tabla de manera muy resumida y fácil de entender los mecanismos y dónde podemos utilizar cada uno de los medicamentos antiarrítmicos. No me voy a detener por cuestiones de tiempo. Entonces vamos a empezar con los casos clínicos. El caso clínico 1, vamos a tener una femenina de 65 años de edad con antecedente de hipertensión arterial sistémica y va a acudir a nosotros por disnea y palpitaciones. Va a estar alerta con campos pulmonares inagregados, los ruidos cardíacos están arrítmicos, pero sin soplos y de ahí en fuera nada anormal en la exploración física. Su TA 160-95, su frecuencia cardíaca está en 155 latidos por minuto, sin desaturar y con la respiración normal. Entonces, su electrocardiograma es el primero que mostramos. ¿Qué ritmo tiene? Entonces, aquí no podemos ver ninguna onda P. Se ven al contrario las ondas F y un ritmo totalmente desorganizado. Para calcular la frecuencia cardíaca debemos de contar los 30 cuadros grandes, que son los que aquí vemos, y a partir de ahí ya contar los números de QRS que hay. Entonces que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Y eso lo multiplicamos por 10 y la frecuencia cardíaca que tiene esta paciente son de 140 latidos por minuto. Y es un ritmo de fibrilación auricular, que es la más arrítmica de las arritmias. Y aquí lo que vemos parece ser una extrasístole ventricular, pero no. Después, este es el fenómeno de Achman. Después de un periodo corto, seguido de uno largo, vuelve a haber uno corto. Como la rama izquierda y la rama derecha tienen diferentes periodos refractarios, la rama derecha tiene un periodo refractario más largo que la rama izquierda. Este estímulo que otra vez se acortó va a encontrar todavía en periodo refractario la rama derecha de las de His. Por eso es que este se ve como si fuera una extrasístole ventricular con morfología de rama derecha, pero en realidad es la misma fibrilación auricular. Entonces lo importante es ver que no tenga inestabilidad el paciente. En este caso, la fibrilación auricular hay que recordar que hay que anticoagularla e iniciar ya sea que hacer un ecocardiograma para ver si no tiene alguna causa como estenosis mitral y anticoagular a los pacientes si el riesgo trombótico es elevado, ya sea con los nuevos anticoagulantes o con los antagonistas de la vitamina K. Y para control del ritmo, pues podemos utilizar, si no tiene cardiopatía estructural, propafenona o plecainida, pero si tiene cardiopatía estructural de lecciones, puede ser amiodarona o los beta bloqueadores. La digoxina se utiliza también para el control de la frecuencia, así como los beta bloqueadores. El caso clínico número 2 va a ser un femenino de 30 años de edad sin antecedentes de importancia que va a venir por 30 minutos de palpitaciones. La exploración física, los ruidos cardíacos están rítmicos, sin soplos, y el llenado capilar está en 3 segundos, es decir, está hemodinámicamente estable. Su frecuencia cardíaca está en 186 latidos por minuto. Entonces rápidamente tenemos que hacer un electrocardiograma. Y aquí, pues,
primeramente vamos a ver si es un ritmo sinusal o no sinusal. Entonces es un ritmo no sinusal. No podemos ni siquiera apreciar una onda P antes de cada QRS, pero puede ser por la velocidad de la rima. Entonces debemos de identificar bien todos los hallazgos. Lo que sí es que la frecuencia cardíaca está en 150 latidos por minuto. Entonces aquí sí debemos de hacerlo de manera muy cuidadosa. Lo que sí se llega a apreciar es que vean aquí en la derivación de 2, después del complejo QRS, se aprecia que en todas hay una onda P retrógrada, es decir, hay una reentrada intranodal típica. Entonces, esta paciente, pues el complejo QRS es estrecho y es regular. Y ya identificamos que sí hay efectivamente una reentrada. Entonces, es una taquicardia por reentrada intranodal típica. Aquí el medicamento de elección es la adenosina. Como ya mencionamos, es una hiperpolariza los potenciales de acción e hiperpolariza la respuesta de los ventrículos. Entonces, podemos frenar este tipo de arritmia. Y este es el electrocardiograma de control después de administrarle 6 miligramos de adenosina a la paciente, en el cual pues recordamos, retornamos a un ritmo sinusal. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la adenosina se administra, después de administrarla, se debe de administrar también un bolo de solución salina porque la vida media es de apenas 10 a 15 segundos. Entonces, para que pueda llegar hacia nuestro sistema de conducción, debemos de administrarla de esta manera porque actúa muy rápido. Si no sirve la primera vez, podemos administrar un segundo bolo de 6 miligramos. El caso clínico número 3, vamos a tener un masculino de 65 años, igual sin antecedentes de importancia. Va a venir a las 2 de la mañana por palpitaciones y ya ha tenido episodios similares. Igual sus signos vitales están dentro de rangos normales, pero su frecuencia cardíaca está en 186 latidos por minuto. Entonces, aquí de manera cuenta nos enfrentamos ante un ritmo no sinusal. El eje eléctrico del corazón está a 60 grados. Entonces, lo que aquí vemos es que el complejo de QRS no es estrecho, está amplio. Mide casi 120 milisegundos, 140 milisegundos. Entonces aquí debemos de hacer el diagnóstico diferencial entre si es una taquicardia ventricular o si es una taquicardia supraventricular que pueda estar aberrada. Lo que sí es que el ritmo es muy regular, aunque sea amplio, y no hay datos de que haya una taquicardia ventricular. Aquí ya les van a mencionar en el algoritmo de taquicardia ventricular, el algoritmo de Brugada y el algoritmo de Berek. Pero a esta paciente aquí podemos ver que también tiene ondas P retrógradas después de cada complejo QRS. Muy difícil administrar, pero hay veces que cuando queda la duda y cuando es un paciente con complejos amplios, pero la taquicardia es regular y no hay evidencia de disociación atrioventricular, podemos utilizar la adenosina, que fue lo que utilizamos con este paciente. Todos estos casos son pacientes reales que su servidor pudo atender. Entonces a este paciente le administramos igual 6 miligramos de adenosina y este fue su ritmo de base. Aquí podemos ver que ya está en sinusal y ya tenía el bloqueo de rama derecha preexistente. Entonces era una taquicardia supraventricular por entrada intranodal aberrada por bloqueo de rama derecha ya preexistente. Y afortunadamente el paciente no tuvo ninguna complicación. Ese es un ejemplo.
podemos ver los dos. El caso clínico número 4 es un femenino de 58 años de edad con antecedente de arritmia no especificada, la cual acude por palpitaciones. Sus signos vitales igual están dentro de los normales. Me van a perdonar el electrocardiograma, pero como es un caso real, vamos a ver. Entonces, igual está a 150 su frecuencia cardíaca, es un ritmo no sinusal y no podemos ver ondas P que precedan a cada QRS. Pero si se fijan en B1, antes del complejo QRS, parece que hay una onda P, pero pues a esa velocidad hay que comprobar si es un ritmo sinusal o no. Entonces a esta paciente también se decidió administrar. Entonces aquí a esta paciente se le administró adenosina, incluso aquí podemos ver la interferencia que hay cuando se le movió el brazo, se le levantó para poderla administrar y podemos ver cómo esa onda P que veíamos en el electrocardiograma en B1 sigue habiendo entre cada R y R hay más de una onda P en cada uno. Entonces, este es el diagnóstico de una taquicardia auricular. Aquí debemos hacer el diagnóstico diferencial entre taquicardia auricular con flóter auricular. Pero la diferencia es que entre la taquicardia auricular vamos a tener periodo de inactividad, es decir, una línea isoeléctrica. En el flóter, como recordamos, va a haber una macro reentrada, es decir, nunca vamos a tener una línea isoeléctrica. Entonces esta paciente, después de que se le pasó el efecto de la adenosina, volvió otra vez a su ritmo de 150 latidos por minuto, pero se le inició tratamiento antiarrítmico con amiodarona y posteriormente regresó a su ritmo sinusal. Pero entonces, estos son casos reales de pacientes que tuvimos la oportunidad de atender. Entonces, para que vean cómo el electrocardiograma nos va a dar utilidad para iniciar el manejo de los pacientes. Vamos a ver otro caso clínico de un masculino de 65 años de edad con antecedente de hipertensión arterial sistémica, diabetes, dislipidemia, que viene por dolor precordial de 3 horas de evolución y su frecuencia cardíaca está a 110 latidos por minuto y está con ciclos de tensión. Entonces, en este sí vamos a poder ver que cada onda P va seguida de un complejo QRS. Entonces es una taquicardia sinusal y vean la onda P es positiva en D1, D2 y es negativa en ABR. Lo que sí es que aquí podemos ver, aparte de el que ya una vez viendo que el ritmo es sinusal, ver que lo que tiene el paciente es un infarto con elevación del segmento ST con rama derecha con Q inicial. Entonces este paciente pasó a angioplastia primaria y se le pudo destapar la arteria descendente anterior. Entonces el electrocardiograma también nos debe de servir para identificar cuando hay taquicardias supraventriculares, ya sea por taquicardia sinusal por otras causas. El caso clínico número 6 es una femenina de 68 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial sistémica, con obesidad grado 2, después de haber sido operada hace 2 semanas de una colecistectomía y viene por dolor torácico atípico, disnea súbita y palpitación. Llama la atención que su frecuencia cardíaca está a 150, su respiratoria a 30 y su saturación está en 84. Entonces, aquí vamos a tener también que tenemos ondas P antes de cada QRS, pero la frecuencia cardíaca está a 150. Pero es positiva en D2 y negativa en ABR. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver cómo hay un bloqueo de rama derecha con onda T negativa por sobrecarga sistólica. Entonces, por el cuadro clínico de la paciente, se le solicitó una angiotomografía de arteria pulmonar. Se identificó que tenía una tromboembolia pulmonar. Entonces, veamos también
la utilidad del electrocardiograma para detectar tromboembolia pulmonar, que podemos ver la rama derecha, la embolia pulmonar. El caso clínico número 7 es un femenino de 40 años de edad con antecedente de anomalía de Epstein, la cual acude por palpitaciones de 1 hora de evolución, sus signos vitales dentro de rangos normales, menos la frecuencia cardíaca que está a 156 latidos por minuto. En este electrocardiograma pues vemos que la frecuencia cardíaca está a 150 latidos por minuto. Vemos que es un ritmo no sinusal de complejo QRS amplio a 110 milisegundos, pero aquí lo que llama la atención es que no vemos ninguna onda P, no se ve que haya alguna reentrada intranodal, pero ni tampoco ondas de taquicardia auricular, pero lo que sí vemos es, ven aquí en B6, que no hay una línea isodifásica, no hay una línea isodifásica, parecen ondas de sierra de Flotter. Entonces a este paciente se le pasó adenosina, pero no respondió. Después se le pasó amiodarona y con amiodarona, por la anomalía de Epstein, no se pudo regresar a ritmo sinusal de manera inicial, pero sí disminuimos la frecuencia o la respuesta ventricular que tenía la paciente. Y aquí ya podemos apreciar de mejor manera las ondas F del flotar o las dientes de sierra. Y aquí podemos ver cómo no hay una línea isoeléctrica, que es una de las principales características del flotar auricular. Y veamos cómo en D3, en ABF, están las ondas negativas, entonces se trataba de un flotar típico. Entonces, el electrocardiograma, después de una historia clínica adecuada y con la adecuada interpretación, podemos tener el diagnóstico de las taquicardias preventriculares, que aunque a veces es difícil, lo más importante es aliviar a los pacientes sus síntomas. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, hay que iniciar manejo con terapia eléctrica para restablecer el ritmo lo más pronto posible. Y si está estable, pues hay que analizar detalladamente el electrocardiograma, tomar un electrocardiograma de ritmo para poder ver en un mismo trazo las 12 derivaciones y hacer un análisis correcto. Las conclusiones es, el electrocardiograma se creó en 1901 por Wilhelm Einthoven y desde entonces sigue siendo pilar fundamental del diagnóstico y no podemos olvidarlo. Entonces, espero que este pequeño repaso de arritmias proventriculares les sirva para poder identificarlas y poder tratarlas o referir a sus pacientes. ¿Sale? Entonces, a veces es muy difícil identificarlas, pero tenemos que hacer ahí nuestro mejor esfuerzo. Estoy para sus dudas en mi correo electrónico o en mi Instagram. Muchas gracias.